Hermanos, muy buenos días. Estamos una vez más en la presencia de Cristo Jesús. Llenura del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Que la luz de Cristo los acompañe. Hoy estamos en otro set. Hemos estado compartiendo la palabra y llevando un mensaje de esperanza. La presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas es muy importante. Oh Señor, ¿a dónde iremos sin tu presencia, Cristo? Estamos donde mi hermano Jairo, para quien pido una bendición de parte de Cristo Jesús. Hermanos, vamos hoy a estudiar, pero antes de eso, una anécdota, algo muy importante. Una vez, una niña, aproximadamente 8 o 9 años de edad, se monta a un avión, iba con su tiquete de avión, y ella con alegría y con entusiasmo ingresó, tomó su asiento, y estando en su asiento, comenzó en una cartilla de dibujos, sacó su caja de colores y comenzó a pintar alegremente. En ese momento despegó el avión y el avión comenzó a tener turbulencias. En esa turbulencia que había, las personas que estaban al lado de ella estaban fatigados, asustados, porque el vuelo estaba siendo bastante movido, pero ella iba tranquila. Hasta que una mujer no se aguantó y le preguntó: niña, ¿tú por qué estás tan tranquila? ¿Por qué no estás asustada? Y ella le respondió: porque mi papá es el piloto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Padre nuestro es el piloto de nosotros. Jesús es quien direcciona y nos dirige a nosotros. Por eso, ante las tribulaciones, tenemos una sola cosa en mente: creer en Cristo Jesús, que Él nos va a sacar de cualquier tipo de turbulencia. A Él confiamos y a Él le damos siempre la dirección de nuestras vidas. Dios nos acompañe y nos dirige permanentemente. Démosle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Vamos a estudiar hoy a través del libro de Mateo, capítulo 22, versículo 32. Una enseñanza de la palabra en donde vamos a entender lo que Dios nos está queriendo decir a través de sus enseñanzas. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos dice la palabra del Señor: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Amén. Mire lo que dice Él en su palabra: yo soy Dios de vivos y no de muertos. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. ¿Cuántos queremos que ese sea también nuestro Dios? Amén. Amén. Debemos pedirle para esta enseñanza de esta palabra revelación a nuestro Padre eterno. Él nos está diciendo a nosotros: yo soy Dios de vivos y no de muertos. Y nos referencia a 3 personajes muy importantes. Algunos dirán: pero ¿cómo así que Dios de vivos y no de muertos? Y Abraham, Isaac y Jacob hace mucho tiempo murieron, ¿verdad? Dicen: ¿dónde están que no los veo? Pero cuando nosotros espiritualmente entendemos esta enseñanza de la palabra, sabemos que lo que Dios nos está diciendo es absolutamente cierto. Él no es hijo de hombre para mentir. El libro de Mateo, de Lucas y Marcos nos enseña sobre esta palabra acerca de lo que Cristo Jesús nos quiso decir. Pero antes de entender a profundidad lo que nos quiere decir esta enseñanza, que Dios es Dios de vivos y no de muertos, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, tenemos que mirar el antetexto. ¿Y el antetexto qué nos enseña? El antetexto de esta palabra nos enseña que a Jesús, los saduceos, que ¿quiénes eran los saduceos? Aquellos que no creían en la resurrección. Aquellos, y a esa familia de los saduceos, a ese grupo de los saduceos, perteneció nada más y nada menos que Caifás, que hacían parte del Sanedrín, los que crucificaron a Jesús. Los saduceos, que eran una fuerza más política que religiosa.
A esos saduceos se enfrentó Jesucristo. Y cuando Jesús estaba con ellos, lo interrogaron y le preguntaron: maestro, mire lo que nos dice la enseñanza. Maestro, según la ley de Moisés, se nos ha dicho que cuando una mujer tiene al esposo y el esposo muere, les utilizo hipérbole, cuando el esposo muere y no deja descendencia, sencillamente la toma el hermano para darle descendencia. Y así pasaron 7 hermanos que se casaron con la viuda y ninguno de ellos dejó descendencia. ¿De cuál de ellos en la resurrección? Mire, ellos que no creían en Jesús, en la resurrección, ¿de cuál de ellos es esposa? Porque se casó con 7 hermanos, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: no conocen las escrituras, están totalmente equivocados, porque cuando ya nosotros estamos en la presencia del Señor, no hay esposos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que sabes a quién se idolatra. Se idolatra a la esposa. ¿No te has puesto a pensar o no has escuchado frases que nos dicen que es que mi esposa es mi todo, mi esposo es mi todo, ¿sí? Sin él yo no puedo vivir, el mundo se me acaba sin mi esposo? Entonces él les dice: en la resurrección, en la vida eterna, el único esposo, el único novio, el único que dirige es nuestro Padre eterno. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Mire, Dios nos está revelando en su palabra: en la resurrección no se darán en casamiento, no se casarán, seremos ángeles del cielo adorando solo a un Dios verdadero. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, mire lo que sucede. Todos seremos novias ataviadas para Jesús en el reino de los cielos. Amén. Él será el único esposo. Allí no habrá esposo para esposa, y mucho menos en esta enseñanza que los saduceos quisieron interrogar a Jesús. ¿De quién va a ser esposo esa mujer? ¿De quién va a ser ella esposa? No. Allí estamos únicamente en la presencia de Dios. El libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, nos revela lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues hoy los he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos serán de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Eso es lo que Satanás quiere. El engaño de Satanás es que este mundo se pierda y que la esposa sea apartada del esposo, que la novia sea separada del esposo. ¿Cuántos esposos, cuántos matrimonios hemos visto en donde la mujer, después que se separa del marido o el marido se separa de la mujer, terminan diciendo: no lo quiero ver ni en pintura, ya no lo soporto? Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que tú te separes de tu esposa. Satanás quiere que tú te separes de tu esposa. Satanás quiere que tú te separes del esposo, de ese esposo que es Cristo Jesús. Que tú no estés en su presencia, que tú te apartes y que vivas apartado de la gracia de Dios y que vivas en el camino de la perdición. Pero creemos en un Dios restaurador, en un Dios que dijo: yo seré para ustedes ese esposo y seré galardonador de ustedes, y ustedes, estando en mi presencia, no tendrán necesidad, ni tendrán sed, ni tendrán hambre jamás. Mire lo que dijo el Espíritu, lo que dijo Jesús cuando les hablaba a los discípulos y les decía: el que coma mi carne y el que beba mi sangre, yo soy verdadero alimento. ¿Y sabes qué dijeron los discípulos? Dijeron: esta palabra es muy dura y no la podemos recibir. Y muchos se apartaron y se fueron y retrocedieron. ¿Y sabes qué le dijo él a los discípulos? Le preguntó Jesús: ¿acaso a los 12 discípulos, acaso ustedes también se quieren ir? ¿Y sabes qué le respondió Pedro? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos?
Tú tienes palabra de vida eterna. Es allí donde nosotros debemos mantener, en la presencia del único Dios verdadero que tiene palabra de vida eterna. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, mire lo que dice él. Dice en su palabra. Dice en su palabra. Yo soy la vida eterna. El que esté en mí no morirá jamás. Él quiere que tú permanezcas en su presencia. El libro de Apocalipsis nos dice, mire lo que pasó. ¿Por qué tenemos todos que entender que el único digno, el esposo al que tenemos que adorar es a Dios eterno? Los ancianos, mire lo que dice en el libro de Apocalipsis. Los ancianos se postraron y estuvieron delante del Dios eterno, sentados en su presencia. Pero ¿sabes qué hacían? Ellos se postraron a los pies a adorar a Dios. Se postraron a los pies a adorar a Dios y allí, en ese momento, tiraron las coronas al suelo. Porque el único digno de alabanza y de adoración era Cristo Jesús. El único digno de adoración y de alabanza es nuestro Padre eterno. Amén. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26 nos revela algo muy importante. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Nosotros, aquí en esta enseñanza, no queremos interpretar cosa distinta. Porque muchos dirán, pero ¿cómo así? Que el que está muerto está vivo. Si yo enterré a mi familiar y lo lloré y lo dejé en una caja y le eché tierra encima. Está muerto, pero en la carne. Está muerto en la carne. Pero en el espíritu, el alma le pertenece a Dios y vivirá para siempre. Amén. Nosotros entendemos que la palabra de Dios nos está aquí hablando de la resurrección de los muertos, el tiempo de la resurrección. ¿Y sabes quiénes estaban llenos de la gracia y estaban vivos en la presencia de Dios? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y sabes quién fue Isaac? ¿Sabes quién fue Abraham? ¿Y sabes quién fue Jacob? Abraham, el padre de la fe. ¿Y sabes qué nos enseña la palabra? Y yo quiero, oye bien, yo quiero, y quiero que tú también, hermano, lo quieras, que nosotros podamos ser reconocidos por el Padre Eterno como vivos en la presencia de Dios, no muertos espirituales. Nosotros debemos vivir como vivió Abraham. Abraham, el padre de la fe. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Cuando el Padre Eterno le dijo, el gran Shaddai, le dijo: apártate de tu padre y de tu parentela y camina y condúcete hacia una tierra que yo te daré. Yo te daré y haré de ti una nación grande. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 15, vemos la promesa del Padre. Y en el capítulo 18, la confirmación de esa promesa, y le nació ese hijo. ¿Y sabes qué es lo más importante de Abraham? Que aún estando con fe, moviéndose en la presencia de Cristo, del Padre Eterno, cuando estuvo con su hijo Isaac, él creyó y fue obediente a Dios. Él fue tan obediente al Señor que en ese momento entendió que cuando Dios le habló, él escuchó y aceptó la decisión del Padre Eterno. Porque ¿sabes qué hizo? Le dijo el Señor: Abraham, sacrifica a tu hijo. Y él en ese momento obedeció la voz del Señor, fue obediente. Y por eso Abraham fue considerado amigo de Dios. Repitan conmigo: Abraham fue considerado amigo de Dios. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas y que tú llegues, y yo también, a ser considerado amigo de Dios. Fue un hombre rico, vivió en abundancia. Después vimos que el segundo patriarca, Isaac, ese patriarca estuvo también en la presencia del Señor. Ese patriarca que creyó en el Dios eterno, el Dios de su padre Abraham. Isaac se casó con Rebeca, y de ese casamiento tuvo dos hijos, los mellizos,
Esaú y Jacob. Fue el segundo patriarca y fue reconocido y estuvo siempre en la presencia del Señor y en abundancia. Y Jacob, que desde el vientre de su madre, oye bien, desde el vientre de su madre tuvo revelación y bendición del Padre Eterno. Desde el vientre de su madre, Jacob, cuando Rebeca tiene a sus 2 hijos, él antes de eso está con esa preocupación por sus hijos, porque sentía en su vientre que había conflicto. Y el Señor, ¿sabes qué le dice? Le dice: hay en tu vientre 2 naciones, y 2 naciones que tienen conflicto, y esas 2 naciones serán 2 pueblos que serán confrontados el uno al otro, y habrá uno que será más fuerte que el otro, y el menor será puesto por encima del mayor. El mayor le servirá al menor. Y así sucedió. Jacob, cuando ya está en edad que anda con Esaú, vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y desde allí, Jacob recibió la bendición. Desde allí, Jacob permaneció en la presencia del Señor y se fue para donde su tío, el suegro Labán. Trabajó 14 años por sus mujeres, por Lea y por Raquel. Y después de que trabajó 14 años, trabajó 6 años más para la abundancia y la bendición que Dios le dio. Y salió de ese terreno con grandes riquezas, del terreno de las tierras de su tío Labán. Y salió con grandes riquezas, y con esa abundancia que salió, cuando estuvo en la necesidad, se apartó a ese lugar que fue bautizado como Peniel. Y allí estuvo en la presencia del Señor y fue galardonado por el Señor. El ángel lo bendijo porque él luchó con el ángel del Señor hasta que rayara el alba. Y allí recibió la bendición y estuvo en la presencia del Señor. Esas 3 personas, Abraham, padre de la fe, Isaac, que caminó y estuvo en la presencia del Señor permanentemente, y Jacob, que fue bendecido, fue el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel, y fue puesto su nombre ya no más Jacob, sino que fue conocido como Israel, y fue el pueblo que entró a Egipto. Fue el pueblo que entró a Egipto cuando su hijo José fue vendido por sus hermanos y estuvo en Egipto con el emperador romano, y allí fue el segundo hombre más importante. Esa bendición de Dios, por esos hombres de fe, temerosos del Señor, esos fueron los que son reconocidos aquí. Yo soy el Padre de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese mismo quiere hoy decirte a ti: soy el Padre de Isaac, de Abraham y de Jacob. Soy el padre de Jairo, soy el padre de José, soy el padre de Nancy, soy el padre de Alejandro, soy el padre de Nelson, soy el padre de Hamilton. Él quiere decir: soy tu padre y quiero que tú me aceptes como padre y que tú seas de verdad mi hijo porque me recibes. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, nos dice: a los que recibieron y a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El libro de Gálatas, para terminar, nos da una enseñanza muy importante. Con Cristo, mire lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy quiero que tú entiendas, hermano, que la bendición está en Cristo Jesús, que lo recibas a Él, que te dejes galardonar por el Padre Eterno, que Él te quiere acompañar, Él te quiere bendecir. Mire, Dios quiere que camines así como caminó Abraham, Jacob e Isaac, por fe. La palabra nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y yo les aseguro que si nosotros nos movemos en la fe, seremos galardonados y tendremos asegurados la vida eterna en la presencia del Padre Eterno. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén.
Tarea para terminar, hermanos. Hazte reconocer como verdadero hijo de Dios a través de la fe. Hazte reconocer como hijo de Dios a través de la fe. Shalom, que la paz de Cristo te acompañe permanentemente. Permíteme, hermano, orar por ti y te pido que tú ores por mí.